que la cooperación internacional tiene muchos puntos de encuentro con muchos derechos internacionalmente reconocidos, ¿no? La movilización de recursos, ¿no? Cómo apoyamos actividades que nos acerquen a esta realidad a la que aspiramos todos. Esta noción de los derechos humanos afecta a la humanidad y lo que usted está haciendo, una actividad, por chiquita que sea, de verdad que tiene impactos para la humanidad. Bienvenidos a Voices for Rights. Les damos la bienvenida a la segunda temporada de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. El podcast donde compartimos las historias inspiradoras de quienes defienden derechos humanos y promueven la democracia en el mundo. Les saludamos Mariana Romero Y Marco Antonio Ponce. En este episodio nos acompaña Jessica Ramírez, abogada, experta en temas de espacio cívico y sociedad civil, con una gran trayectoria en organizaciones internacionales de protección de derechos humanos. Es un gusto poder tener a Jessica como invitada, ya que como experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuenta con una amplia experiencia trabajando por la defensa de estos derechos en la región. Jessica, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marco y Mariana. Es un placer estar aquí con ustedes. Para comenzar, ¿nos podrías compartir cómo llegaste a la defensa de los derechos humanos y qué ha significado para ti trabajar a nivel regional en este ámbito? ¿Cómo llegué yo a la defensa de derechos humanos? Bueno, yo soy abogada, estudié Derecho, soy mexicana, soy de Guadalajara, Jalisco, México. Los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos era como fue una materia dentro de toda mi carrera, nada más. Yo no fui parte de los moot courts ni de nada de esto. Fue una sola materia que yo pensaba que quien trabajaba en derechos humanos era alguien que no vivía en Guadalajara, alguien que estaba lejos, alguien que trabajaba en otra parte como muy alejada de mi realidad. Y siempre me llamó la atención, pero nunca pensé que fuera algo, digamos, posible o que pudiera acercarse a mí, ¿no? No sabía a dónde. Entonces, como que lo dejé de lado, eh, pero después cuando me gradué y toda mi experiencia dentro de la carrera fue como otros temas, derecho civil, mercantil, constitucional, administrativo, fiscal, otros temas. Y cuando me gradué, decidí irme a hacer una maestría am, a España en gobernanza y derechos humanos. Y luego de ahí me fui a hacer una pasantía en la Corte Interamericana. Y luego de ahí me fui a trabajar como asesora constitucional y de derechos humanos en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México. Y luego me fui a hacer otra maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos acá en Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame. Y luego llegué a una organización que se llama CEGIL, donde trabajé varios años y ahí me dedicaba a la defensa de víctimas de graves violaciones a derechos humanos y, bueno, violaciones a derechos humanos en general. Y bueno, ahora me dedico a temas de espacio cívico, de ONGs, de libertad de expresión, desde una perspectiva regional, alejarme un poquito, no necesariamente alejarme de México, porque a mí me sigue encantando trabajar México, pero esta parte de trabajar muchos países, entender muchas realidades, ver cómo puedes responder algunos retos con experiencias de otros países, sí fue como yo llegué a este mundo de la defensa de derechos. Gracias, Jessica. Y lo que nos cuentas es muy importante porque justamente este espacio está orientado a eso, a que no se vea los derechos humanos como algo lejano, porque al Ujú. final es algo que es parte de nuestro día a día, de nuestra vida, y en tu caso algo que se veía tan lejos fue lo que justamente te llevó a estar donde hoy en día estás y has tenido la oportunidad pues de apoyar a muchas víctimas en la región, a tener una visión mucho más amplia sobre lo que ocurre en materia de derechos humanos, pero en especial poder apoyar a fortalecer estos derechos en una región que ha sido bastante golpeada en esta materia. Y nos comentabas pues cómo recientemente te has enfocado en el tema de espacio cívico, libertad de asociación, libertad de expresión, y en base a eso, desde tu experiencia y conocimiento, ¿podrías decirnos cuáles son los principales desafíos enfrentados en esta materia? Pero además, ¿cuál es la relevancia de la cooperación y solidaridad internacional para fortalecer los derechos humanos? Los principales retos, creo que, a ver, como primer punto, em, creo que es importante hacer énfasis en por qué es importante la sociedad civil, ¿no?
y el espacio cívico en general, ¿no? Esto ustedes, bueno, ya lo han hablado en otros episodios, pero son estas condiciones o un entorno propicio que nos permite a la sociedad civil desempeñar un papel en la vida política, pública, social. Eso se refiere al entorno legal, al entorno digital, ¿no? Entonces, en estos entornos, o sea, entorno digital, social, todas las condiciones que permiten que las personas por sociedad civil nos referimos, bueno, hay periodistas, defensores, barras de abogados, etcétera. Yo me enfoco más en personas defensoras y el sector no lucrativo, ONGs, pero como este entorno legal o un entorno digital que permite que existan estas condiciones para poder participar sin obstáculos o libremente, ¿no? Em, y en este entorno, sobre todo en el entorno legal, estamos viendo en la región muchos obstáculos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, leyes que de alguna manera equiparan la labor legítima de defensa de derechos con actividades terroristas, ¿no? O que restringen el acceso a fondos o hacen un control excesivo de los fondos que las organizaciones de la sociedad civil reciben para poder llevar a cabo su labor, ¿no? Y bueno, la solidaridad internacional y la cooperación internacional tienen, a ver, las naciones no están solas en el mundo, ¿no? No existen los países como una isla en el mundo sin que les afecte lo que está sucediendo alrededor, sino que todos formamos parte de, pues, de un conjunto, ¿no? Y entonces existen como humanidad y como comunidad internacional, todos estuvimos de acuerdo en que hay unos mínimos que como sociedad y como humanidad acordamos que debemos cumplir, entre ellos los derechos humanos, ¿no? Después de atrocidades que la humanidad experimentó en varios periodos de la historia, como sociedad dijimos, esto no va a volver a suceder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacernos responsables los unos a los otros como países, como sociedad, como humanidad, para que esto no vuelva a suceder? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los mínimos y cómo nos hacemos eso, responsables unos de los otros, ¿no? Por eso existen lo que conocemos como crímenes contra la humanidad, porque nos afectan a todos como humanidad, ¿no? Entonces, las naciones se necesitan las unas a las otras y cuando se habla de cooperación internacionalidad y de solidaridad internacional, se hace mucho el vínculo también con el desarrollo, el derecho al desarrollo, en particular con los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos globales que fueron adoptados en el marco de la ONU, como bueno, eliminación de la pobreza, la igualdad de género, derecho al agua, una serie de objetivos que como humanidad dijimos esto tenemos que o erradicar o trabajar para solucionar, ¿no? Estos son temas que nos afectan a todos. ¿Y cómo cooperamos entre nosotros para llegar a esos objetivos, ¿no? Diversas formas, ¿no? Entre ellas, creo que la que más nos vamos a enfocar ahora es la movilización de recursos, ¿no? Cómo apoyamos actividades que nos acerquen a esta realidad a la que aspiramos todos, a la que como humanidad dijimos, a esto aspiramos, ¿no? Eh, y creo que aquí esta es como la parte, una de las partes, bueno, no sé si clave, pero en la que me voy a enfocar, ¿no? La parte, porque la cooperación internacional se puede ver de muchas maneras, ¿no? De la cooperación técnica, eh, no sé, formar parte de organismos internacionales, pero creo que la movilización de recursos, sobre todo en este momento que estamos viviendo como humanidad, no sé, es una especie de crisis con esto, es cómo obtenemos esos recursos, ¿no? Cómo se movilizan esos recursos. Y acá es importante pensar, o sea, si piensas en cómo funcionan las actividades, no sé, las actividades comerciales, se requiere que haya una persona que compra y una persona que vende, ¿no? Y ahí se puede llevar a cabo no sé, el comercio, ¿no? En derechos humanos y en estos temas que como humanidad dijimos que queremos hacer y que quien los lleva a cabo en general, o en su mayoría son las organizaciones no gubernamentales y las personas de derechos humanos, ¿cómo pueden llevar a cabo esta labor, no? Nadie compra derechos humanos. ¿Quién compra derechos humanos y quién vende derechos humanos? ¿Cómo se hace este trabajo? O sea, no es un servicio o un producto lucrativo. Em, por eso requiere de movilización de recursos para apoyar estas actividades que nos acerquen a esta realidad a la que aspiramos
como sociedad, ¿no? Lo que pasa también es que las personas que trabajan en ONGs y que defienden derechos humanos, si bien están trabajando por estos objetivos que, que como humanidad nosotros dijimos que es a lo que aspirábamos, muchas veces digamos que casi que la realidad dada por hecho es que se van a enfrentar obstáculos, ¿no? Que vaya a haber sectores de la sociedad que se van a sentir amenazados por esta defensa de derechos y van a obstaculizar. Entonces, este es como, digamos, el panorama general de cómo se lleva a cabo esta labor tan importante. Sí, sí, totalmente. Y además, algo muy importante que mencionaba Jessica tiene que ver con el derecho al desarrollo, ¿no? Digamos que esa posibilidad que tienen todas las naciones, todas las sociedades a mejorar y a avanzar en sus condiciones y en su dignidad, ¿no? Y allí quisiéramos también, si es posible, profundizar un poquito más sobre ese derecho a la cooperación internacional. O sea, que cómo se mira la cooperación desde el punto de vista de las sociedades como un derecho que se tiene. El derecho a la cooperación internacional tiene muchos puntos de encuentro con muchos derechos internacionalmente reconocidos, ¿no? Que permite a las personas y a los pueblos participar en diversos aspectos de la vida, ¿no? O hacer valer otros tipos de derechos, ¿no? Participar en el desarrollo económico, social, cultural, político, que eso tiene que ver con el espacio cívico que hablábamos. Este derecho busca mejorar la calidad de vida de la sociedad, de todas las personas que conforman la sociedad, los pueblos, y tiene que ver también, bueno, con derechos internacionalmente reconocidos que están en los tratados internacionales de los que los estados han hecho partes y también otros derechos que emanan de los internacionalmente reconocidos y que se han ido reconociendo progresivamente por parte de las cortes y los estados y la comunidad internacional, ¿no? Em, el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, así lo entendemos como todos los derechos, em, y digamos que el medio para hacer cumplir este derecho o una manera para acercarnos a este derecho tiene que ver con la cooperación internacional. Es lo que hablábamos al principio. Cómo se trabaja por formar parte, por participar en el desarrollo económico, social, cultural y político. Cómo logramos un ambiente, un espacio cívico y un ambiente propicio para hacer cumplir todos estos derechos no está dado por hecho, sino que alguien lo trabaja, ¿no? Entonces, esto viene de, digamos, apoyar, cooperar, buscar, digamos, sembrar o nutrir este ambiente propicio para que todos estos derechos efectivamente se lleven a cabo. Y viene también de la responsabilidad de los estados de que la comunidad internacional, todos estamos de acuerdo en que estamos buscando esos mínimos, ¿no? Y por eso también está el vínculo con los objetivos globales y los objetivos del milenio, es que todos estamos de acuerdo en que esto es a lo que aspiramos, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad de aportar y de propender a esto. Entonces viene desde un lado como este derecho y también, digamos, una responsabilidad de los estados y de algunos sectores de la sociedad que pueden aportar, que pueden hacer posible este derecho. Y también la posibilidad de acceder a esta cooperación, ¿no? Que no haya un obstáculo por parte de los estados o por parte de algunos sectores digamos, limiten el efectivo acceso a esta cooperación para poder trabajar para este ambiente propicio que hablábamos. Sí, y lamentablemente a pesar de, como nos cuentas, que la cooperación internacional debe ser entendida como un derecho, pero que además hay una responsabilidad directa de los estados y de la comunidad internacional en garantizarla, no deja de ser cierto y no podemos dejar de mencionar que la cooperación internacional suele ser objeto de criminalización, a pesar de esa importancia que tiene para el desarrollo y para los propios derechos humanos en sí. eh, no está exenta de esa criminalización por parte de distintos actores. Y entonces, en ese sentido,
¿cuáles dirías son los principales aportes y avances más significativos de la comunidad internacional para hacer este derecho efectivo, para garantizarlo y contrarrestar esa criminalización? Mira, yo creo que como comunidad internacional, o sea, tanto los estados, las organizaciones internacionales, las ONGs, toda la comunidad, vemos avances y vemos retrocesos, ¿no? O sea, creo que los organismos que monitorean derechos humanos han hecho un trabajo muy importante en visibilizar estos fenómenos de no solo de, bueno, de criminalización, de amenazas, de muchísimos obstáculos en la defensa de derechos humanos. Al final de cuentas, la criminalización para las personas defensoras y quienes trabajan, bueno, para las personas defensoras, ONGs, es una estrategia más, ¿no? Que lamentablemente forma parte de una caja de herramientas de de contextos autoritarios para suprimir a las voces disidentes, para suprimir a quien defiende derechos y que, digamos, se percibe como opositor a sus gobiernos o a sus ideas, ¿no? Em, y creo que la comunidad internacional y los órganos que monitorean y que de alguna manera construyen derecho em, han logrado sí visibilizar estas situaciones, denunciar que existen, pedir entre los mismos estados hacerse rendir cuentas los unos a los otros y hacerse, digamos, responsables los unos a los otros por la utilización de estas herramientas, pero también vemos que, que sí, que los gobiernos cambian y a veces donde se había ganado terreno, luego hay como retrocesos. Así que lamentablemente es como una, no quiero decir lucha, pero es un espacio para seguir trabajándole y seguir insistiendo, ¿no? Lamentablemente en este momento, bueno, siempre en la historia de quienes pues la historia de los derechos humanos, por decirlo de alguna manera, nada está otorgado, ¿no? A veces hay como estos avances, como dices tú, o estos logros en el reconocimiento de derechos que pensamos que están reconocidos y que son parte de de nuestro entendimiento, y luego hay retrocesos y intentos de desmoronarlos desde los estados y también desde el multilateralismo y desde muchos ámbitos. Entonces, para mí, eh, se puede avanzar en reconocer y en proteger y en exigir derechos en todos estos ámbitos, pero paralelamente, y perdón que sea muy pesimista a lo mejor, pero también ha habido dentro de estos mismos espacios intentos para retroceder en ellos, ¿no? Entonces, em, creo que hay que seguir utilizando los organismos que existen para seguir visibilizando, exigiendo, pero también ser consciente que no están dados por hecho, ¿no? Sino que son lamentablemente muy vulnerables. Y eso es muy importante, Jessica, porque además nos invita a continuar con esa labor de ser persistente por, eh, por este trabajo que tiene que ver con el fortalecimiento de la sociedad civil, de, del espacio cívico, de los derechos humanos y sobre todo de la dignidad de las personas. Y para quienes nos están escuchando, seguimos conversando con Jessica Ramírez, abogada, experta en temas de fortalecimiento del espacio cívico y sociedad civil desde organizaciones internacionales de protección de derechos humanos. Y como nos venías comentando, la comunidad internacional pues ha por una parte avanzado y alcanzado ciertos logros, pero también vemos muchos retrocesos. Y en ese sentido, ¿podrías comentarnos si internacionalmente existe algún instrumento o mecanismo que proteja de forma específica el derecho a la cooperación internacional? O también cómo a nivel local pueden o qué pueden hacer los estados y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar el derecho a la cooperación. Oye, algo importante también y determinante
¿Cómo podemos hacer para que la ciudadanía también se involucre en el desarrollo y protección de la cooperación, en especial en la protección del espacio cívico y democrático? De nuevo, creo que para mí, ustedes saben que los derechos humanos todos están como conectados entre ellos y la cooperación no nada más tiene que ver con el derecho al desarrollo, em, sino que tiene que ver con muchos otros derechos, ¿no? Cuando hablamos, porque al final de cuentas es el medio para hacer valer el derecho a la salud, el derecho a, bueno, quienes defienden derechos que nos escuchan saben que hay organizaciones que defienden el derecho a vivir una vida libre de violencias, a no ser torturado, a libertad de expresión. Entonces, al final de cuentas, es también el medio para eh, hacer valer otros derechos, ¿no? Pero me voy a enfocar sobre todo tu pregunta, Mariana, en relación a de cómo, cuáles son los estándares o qué nos dice el derecho internacional sobre cómo proteger este derecho. De nuevo, hay como muchos estándares de protecciones de todos los derechos, pero en particular con el que tiene que ver con recibir esta cooperación por parte de otros estados o de fundaciones, filantropía o demás. em, se relaciona mucho con el derecho a la libertad de asociación, ¿no? De las organizaciones no gubernamentales que trabajan efectivamente por estos derechos a los que hablábamos o por cualquier tipo de derechos, ¿no? Para eso, bueno, la Comisión Interamericana, por ejemplo, ha dicho que como parte del derecho a la libertad de asociación que tienen quienes trabajan en ONGs, quienes ejercen su derecho a asociarse con otros para defender derechos, los estados deben promover y facilitar el acceso a estas organizaciones de derechos humanos a fondos de cooperación financieras, tanto nacionales como extranjeras, y abstenerse de restringir sus medios de financiamiento, ¿no? Em, Bajo esta lógica, los organismos dentro de los estados que se crean con el fin de coordinar o dar seguimiento a nivel estatal de la recepción y manejo de recursos, deben tener o deben estar orientados a promover y no restringir las posibilidades de financiamiento de las ONGs de derechos humanos, ¿no? Entonces hay como un estándar amplio de que o una presunción amplia de permitir el acceso a estos fondos para que lleven a cabo este trabajo súper importante para defender derechos, ¿no? De igual manera, el relator especial, o bueno, ahora es el ex relator especial sobre libertad de asociación, eh, bueno, en general la Relatoría Especial de Libertad de Asociación y de el derecho a la reunión pacífica han subrayado de manera reiterada que la capacidad de las organizaciones no gubernamentales para buscar, obtener y utilizar recursos, tanto de fuentes nacionales como extranjeras o internacionales, es esencial para la existencia y la eficacia de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y cualquier tipo de asociación, por pequeña que esta sea, ¿no? Y esto tiene que ver de nuevo con lo que hablaba al principio, ¿no? Que quién vende derechos humanos, quién compra derechos humanos y cuál es el servicio. Es que no es un servicio lucrativo como, digamos, quien vende manzanas, ¿no? Que lo produce, lo vende y, bueno, quién financia este trabajo viene de esta responsabilidad o sí, de lo que hablamos de responsabilidad de aportar a este desarrollo sostenible. Y, y esto también puede ser muy frágil, ¿no? Porque se basa de la solidaridad y de la voluntad estatal y quienes defendemos derechos, o sea, no es un negocio necesariamente redituable. A veces cuesta mucho trabajo y creo que es también importante visibilizar todo el trabajo que lleva buscar fuentes de financiamiento que sean constantes, que no haya un obstáculo por parte de los estados para que se reciban, o sea, que se cumpla este estándar que hablábamos de la libertad de recibir. Em, y bueno, proteger eso, porque al final de cuentas, eh, lo que se está protegiendo son los derechos de todas y de todos, ¿no? Por medio de la cooperación internacional es que se financian un montón de cosas que no tenemos ni idea, ¿no? O que a lo mejor no nos damos cuenta
de todo el trabajo que la sociedad civil hace. Y aquí puedo contar una historia personal, pero yo me acuerdo que en algún momento, 2019, creo que estaba trabajando con personas en contextos de movilidad humana, sobre todo venezolanas, y tuvimos una reunión con Donante, una persona que estaba financiando una parte de este trabajo. Y yo le dije, todo está peor. O sea, cuando empezamos este proyecto, pues había como restricciones y en el plazo de 2 años o de un año, todo fue peor, hubo más restricciones, los gobiernos cerraron las puertas y pusieron un montón de requisitos, violan los derechos de las personas migrantes. Y le dije, ¿por qué estamos haciendo este trabajo y todo está peor? Y me dice, sí, pero imagínate cómo estaría si no estuvieran haciendo este trabajo, ¿no? Si no estuvieran haciendo todo este trabajo de movilizar y de incidir y de buscar, em, cómo estaría la situación. Probablemente sería peor, ¿no? Entonces, sí, a veces son como cosas que no nos damos ni cuenta, eh, del impacto que tiene el trabajo que hacen las personas que defienden derechos humanos y la necesidad de, eh, de permitirles, porque sin la cooperación internacional, quienes defienden derechos no pueden llevar a cabo este trabajo vital para las cosas que, de nuevo, como decíamos al principio, como sociedad dijimos que eran importantes para nosotros. Como sociedad dijimos que tenemos unos mínimos, que se llaman los derechos humanos, por decirle lo mínimo, porque deberían de ser lo máximo, ¿no? Pero que estamos todos de acuerdo que a esto aspiramos, y quién lucha por ellos, y quién los defiende, y quién trabaja por ellos, pues son las personas defensoras y son las ONGs, y necesitan el financiamiento de su trabajo, que es esencial para la democracia, que es esencial para la institucionalidad democrática, que es esencial para un montón de cosas, ¿no? Creo que hay que rescatar esto último que tú decías de la importancia de la cooperación para el fortalecimiento institucional, para garantizar la democracia, pero en esencial para proteger los derechos humanos de todas las personas. O sea, sin cooperación no vamos a poder avanzar en la progresividad y garantía en sí misma de estos derechos. Y así queremos agradecer a Jessica Ramírez, abogada, experta en temas de fortalecimiento del espacio cívico y sociedad civil, por compartir con nosotros sus conocimientos, experiencias y toda la cantidad de herramientas que ha dejado durante la conversación el día de hoy en este episodio de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. Gracias, Jessica. Y antes de despedirnos, ¿podrías compartir con nosotros una última reflexión sobre la importancia de proteger el espacio cívico y democrático y, por supuesto, compartir con la audiencia cómo pueden contactarse contigo en redes sociales, correo? Sí, a ver, yo creo que, si me permiten, como última reflexión, y yo, o sea, entiendo que quien esté escuchando este podcast es porque comparte esta visión de derechos humanos y de la importancia de protegerlos y de defenderlos, y que probablemente, esté, no sé, a lo mejor frustrada porque, de nuevo, la defensa de derechos generalmente se enfrenta a un contexto adverso. Entonces, bueno, agradecer por ese trabajo, porque, de nuevo, como decíamos al principio, nos impacta a todos, ¿no? Por más que pensemos que se están defendiendo derechos en una ciudad chiquita en Venezuela o en una ciudad chiquita en Paraguay, o sea, todos entendemos que esta noción de los derechos humanos afecta a la humanidad, y lo que se está haciendo, una actividad, por chiquita que sea, de verdad que tiene impactos para la humanidad. Em, y, y también validar, cualquier sensación de incertidumbre ante el avance de algunos gobiernos autoritarios, o que van cerrando los espacios, obstaculizando estos derechos, ¿no? Nuestra base para la defensa, y nuestros medios y nuestras herramientas a veces son quitadas, o son debilitadas, y tenemos que trabajar con lo que tenemos. Así que validar si está pasando por eso, y darles como toda mi mejor energía para seguir haciendo este trabajo tan importante que están haciendo. Bueno, mi correo es ramirezmorenojessica@gmail.com, si me quieren mandar un mail.
podemos seguir la conversación. Jessica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes, siempre es un placer platicar con ustedes y verlos. Muchísimas gracias por la invitación. Y desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores de la Justicia, les damos las gracias por seguirnos en esta nueva temporada de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. Y recordamos que este podcast se realiza con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania en Venezuela. También les invitamos a compartir este episodio utilizando las etiquetas Voices for Rights o Voces por los Derechos. Y únanse a nosotros en la construcción de un espacio cívico y democrático fortalecido. Y no olviden que pueden escucharnos por Spotify, Evox y YouTube Podcast. Y también nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @OSSocial y @defensoresddhh_. Recuerden, cada voz importa y juntos podemos hacer la diferencia. Manténganse atentos para más historias inspiradoras y únanse a la lucha por los derechos humanos en el mundo.